Hablaremos de POM, termoplásticos tipo éter, termoplásticos tipo éster, sus propiedades y estructuras de polímeros. El polioximetileno, o también conocido como POM, es un poliacetal o acetal que fue descubierto por el alemán Hermann Staudinger en 1960. Es un termoplástico de ingeniería de estructura lineal de eslabones alifáticos, interrumpida a intervalos periódicos por eslabones de oxígeno. Son semicristalinos, con elevadas fuerzas intermoleculares. Es usado en partes de precisión que requieren alta rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad dimensional. Se clasifican en homopolímeros y copolímeros. Son homopolímeros los polímeros lineales altamente cristalinos formados por polimerización de formaldehído y se cubren con grupos acetato en sus extremos. El homopolímero tiene mejores propiedades mecánicas a corto plazo, una mayor tenacidad, es más rígido y tiene mayor resistencia a la fatiga que un copolímero. Los copolímeros es una familia de termoplásticos altamente cristalinos, preparados por copolimerización de trioxano, con pequeñas cantidades de comonómero que distribuyen al azar los enlaces carbono-carbono en la cadena del polímero. Entre sus propiedades podemos destacar una temperatura de transición vítrea de -60, conservan su resistencia al impacto hasta los -40, un módulo elástico de 3.400 a 9.000 megapascales, entre otros. Los termoplásticos. Los termoplásticos representan del 70 al 81% del consumo total de los plásticos y se deriva de la palabra termos, calor o cálido, y plastos, moldeable o dúctil, ya que los termoplásticos ven reducidas sus fuerzas intermoleculares por efecto del calor, con lo que se vuelven moldeables. Sus macromoléculas constan de cadenas lineales o ramificadas, que mantienen su cohesión mediante fuerzas intermoleculares. Su intensidad depende, entre otros, del tipo y número de ramificaciones o cadenas laterales. Entre los termoplásticos tenemos los tipo éter, entre ellos el poliéter éter cetona, o también conocido como PEEK. Es un polímero orgánico incoloro utilizado en aplicaciones de ingeniería que ofrece una combinación única de altas propiedades mecánicas, resistencia a la temperatura y una excelente resistencia química. Entre sus propiedades podemos destacar una resistencia a la compresión de 118 megapascales, un módulo de Young de 3.6 gigapascales y un módulo de corte de 1.4 gigapascales, entre otros. El polifenilen éter PPE o polifenileno óxido, polifenilen éter, es un termoplástico de alta temperatura. Se utiliza raramente en su forma pura debido a dificultades en el procesamiento. Es uno de los más baratos, resistente a la alta temperatura y la resistencia al impacto y al calor disminuye con el tiempo. Entre sus propiedades podemos destacar una dureza Rodwell según la ACTM de 785 entre 118 y 122, entre otras. Polieterimida, o también conocida como PEI. Las polieterimidas termoplásticas proporcionan resistencia al calor, resistencia al fuego de las poliimidas tradicionales, con la facilidad del procesamiento de fusión simple que se observa en las resinas de moldeo por inyección estándar, como lo es el policarbonato. Su estructura química y entre sus propiedades podemos destacar elevada rigidez y dureza, elevada resistencia a la deformación térmica y gracias a su temperatura de transición de 217 y 176, su uso prolongado se mantiene a 170 grados y en aplicaciones de alta temperatura llega la posibilidad de soportar hasta 240 grados Celsius. Polietersulfona, o también conocida como PES, termoplástico de ingeniería, es cada vez con más frecuencia usada para producir fibras huecas para el transporte de fluidos y membranas fundidas para aplicaciones de filtración, gracias a sus altas propiedades mecánicas, químicas y térmicas.
una estructura microporosa que hace que sea un medio filtrante muy eficaz. Entre sus propiedades podemos destacar un valor de TG de 225 grados que permite un uso continuo durante miles de horas hasta los 250 grados y gracias a su estructura amorfa, las propiedades se mantienen en un amplio rango de temperaturas que va desde los menos 50 grados a valores cercanos a la temperatura de transición vítrea. Ahora tenemos los termoplásticos tipo éster, entre los cuales se puede mencionar al tereftalato de polibutileno, o también conocido como PBT. Es un termoplástico semicristalino de la familia de los polímeros de poliéster. Al igual que otros poliésteres, el polímero PBT es especialmente adecuado para aplicaciones de la industria alimenticia, debido a su excelente resistencia al cloro y a las soluciones limpiadoras cáusticas. Entre sus propiedades podemos destacar que tiene un alargamiento de rotura de hasta el 250%, una resistencia a la tracción de 50 megapascales, entre otros. El tereftalato de policiclohexilén-dimetileno, o también conocido como PCT, es un poliéster cristalino con un alto punto de fusión, una temperatura de transición vítrea más alta y una temperatura de distorsión por calor más alta que el PET, formado por la policondensación del ácido tereftalático y el ciclohexileno dimetanol. Entre sus propiedades podemos destacar resistencia a altas temperaturas, excelente resistencia química y punto de fusión de aproximadamente 250 a 290 grados Celsius, una temperatura de transición vítrea de 60 grados, entre otras. Polietileno tereftalato, conocido como PET. Se caracteriza por una elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. Según su orientación, presenta propiedades de transparencia y resistencia química. Existen diferentes grados de PET, los cuales se diferencian por su peso molecular y cristalinidad. Entre sus propiedades podemos destacar una resistencia a la tensión de 59 a 72, una dureza Rodwell de M94 a M101 y su temperatura de fusión de 244 a 254 grados. Poliestireno, también conocido como PS, es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno monómero. Existen 4 tipos principales de PS cristal o GPPS, que es transparente, rígido y quebradizo. El poliestireno de alto impacto o HIPS es resistente al impacto y opaco blanquecino. El poliestireno expandido o EPS muy ligero y el poliestireno extruido similar al expandido pero más denso e impermeable. Entre sus propiedades podemos destacar un módulo de elástico en tracción de 3 a 4 gigapascales, un alargamiento de rotura en tracción de 1 a 4 y una carga de rotura en tracción de 40 a 60 megapascales, entre otras. Ya para finalizar, recordemos que polímero se deriva de la palabra griega polymers, que literalmente quiere decir muchas partes. Desde el punto de vista químico, una definición es que son grandes moléculas, macromoléculas, compuestas por la unión de moléculas más pequeñas, denominadas monómeros. Los polímeros están muy presentes en nuestro día a día, ya que la mayoría de los objetos que utilizamos están formados por algún tipo de polímero. Termoplásticos: material que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible. Se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. La mayor parte de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, los cuales poseen cadenas asociadas por medio de fuerzas de Van der Waals débiles como el polietileno, fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno, o incluso anillos aromáticos apilados, como lo es el poliestireno. Muchas gracias por su atención.